Penguin Random House Audio presenta El licenciado, la historia delictiva que más ha dolido al país, de J. Jesús Lemus. Narrado por Rafa Serrano. Prólogo. Esta no es una historia más de narcotráfico. Se trata de la más vergonzosa de las historias de corrupción nacidas en el seno del Estado mexicano, que terminó asentada en el fondo del mundo del narcotráfico. Es la historia contemporánea delictiva que más ha dolido a toda la nación mexicana, por la forma abyecta en que el interés particular de un hombre, el del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se antepuso al interés nacional y terminó por colocar al Estado mexicano como custodio, garante y protector de los principales grupos del narcotráfico. Esta es la historia de Genaro García Luna y su desmedida ambición de dinero y poder, la que surgió al codearse con la clase política, la clase empresarial y la clase delictiva, los tres poderes fácticos que nunca deberían siquiera rozarse en el ámbito nacional. Esta historia desentraña la forma en que García Luna conjugó los intereses de esos tres sectores de poder, a sabiendas que del mínimo contacto de dos o más de estas clases, siempre, innegablemente, resulta un ente que termina por arrodillar al Estado, en cualquiera de sus tres representaciones básicas, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Por atender solo a su desmedida ambición, García Luna quebró al Estado mexicano. Eso se explica en este audiolibro. Aquí se exponen elementos de prueba para entender cómo la proximidad y conexión de Genaro García Luna con la clase política, la clase empresarial y la clase delictiva finalmente sirvieron a sus causas personales y pudo tomar como rehén al régimen político en turno. Un régimen que no hizo otra cosa que entregar toda la fuerza del Estado al servicio de protección de los grupos delictivos. Esta es una historia de la más vulgar de las ambiciones de Genaro García Luna, pero también es una revisión histórica del papel de cómplice, o pelele, que jugó el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, quien aún no ha sido tocado por la justicia mexicana o estadounidense, pero que tarde o temprano llegará a rendir cuentas sobre su participación en la relación de hechos que, desde el punto de vista periodístico, aquí se explican y se acreditan. La corrupción de Genaro García Luna no puede entenderse sin la complicidad del entonces presidente, Felipe Calderón, y de algunos círculos de mando dentro de las Fuerzas Federales de Seguridad, incrustados dentro de la Secretaría de Marina, SEMAR, o dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA. De eso trata este trabajo de investigación. Aquí se exponen datos fríos, testimonios criminales, documentos de archivos sepultados en los anales del burocratismo, versiones contenidas en carpetas de investigación de la Administración para el Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés. Pero sobre todo, la clarificación de la historia, lograda con la versión de criminales desde el interior de algunas cárceles mexicanas, o a través de versiones emitidas por agentes en retiro y en activo, del que fue, y es el alma del espionaje mexicano. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, ahora convertido en el Centro Nacional de Inteligencia, CNI. Por el solo hecho de ser un texto periodístico, a lo largo de las narraciones aquí contenidas, no se da cabida a la suposición ni se le da rienda suelta a la imaginación. A lo largo del audiolibro hay una sólida responsabilidad con la historia y con el escucha. Cada oración, cada idea, cada exposición lógica construida a lo largo de este trabajo se encuentran sustentadas en documentales y o pruebas testimoniales. Esa es la esencia del periodismo. Esa es la base de este trabajo informativo que tiene como objetivo la búsqueda de la verdad sobre García Luna, Calderón y el narco. Aquí, en forma lineal, a manera de crónica, a veces de gran reportaje, se escudriña en el pasado inmediato y tan remoto como sea necesario para, junto a la escucha, construir el andamiaje histórico que permita comprender de manera más precisa esta historia de corrupción, narrada de principio a fin. Pocas veces, en el mundo del narcotráfico, observado desde el plano periodístico, se puede dar cuenta de historias concluidas y cerradas de cabo a rabo. Esta, la historia de García Luna, plasmada en este audiolibro, que se puede sorber de un solo jalón, es una de esas historias, raras por lo voluntarioso del destino, pero diáfanas por la contemporaneidad de los hechos, que se pueden considerar como historias que se leen de principio a fin en una sola revisión. Sí, la historia de corrupción y narcotráfico, que ahora te narro, amable escucha, es una historia que no deja nada a dudas. Aquí comienza y aquí termina todo lo que se narra. Es un paso a paso por la vida pública del que fuera secretario de Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón.
Sample complete. Ready to continue?